Здравейте, аз съм Юлия от Одеса, Украина и последната година и половина живея тук в България, в София. Работя като менеджер на проект на Фондация Културен хъб България, Украина е в Европа. Партньорство се осъществява с нашите приятели от Румъния и от Испания. Целта ни е да помогнем на младите хора от украинските общности в Румъния, Испания и България да се адаптират по-лесно към новият им дом. Фокусът ни е насочен към младежите, които имат артистични таланти – музиканти, художници, дизайнери и други. Също така искам да създадем новата платформа, да споделим повече за личния опит на украинските граждани, бягащи от войната, при адаптирането им в новото общество. Ще създадем възможности за представяне на талантите на млади украинци от Румъния, Испания и България. И ще подпомогнем техните усилия да учат и да търсят професионална реализация. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Victoria Jarban Copuch y tengo 17. Muy bien, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo en España? He nacido aquí, mis padres vinieron en el 99. En el 99. Así que llevo toda mi vida aquí. Toda la vida. Muy bien, ¿y tus padres vinieron por algún motivo en especial? En general para buscar una vida mejor. Primero vino mi padre y luego ya vino mi madre y luego ya se trajeron a mi hermano. Muy bien, ¿y qué tal te sientes en España? Bien, es mi primer hogar por así decirlo. Claro. Así que toda la seguridad está aquí conmigo y en España es donde mejor me siento, la verdad. Perfecto. ¿Tú en Ucrania has estado? ¿Has ido? Sí, vamos todos los años. Todos los años vais, perfecto. ¿Y en comparación España-Ucrania? A ver, ¿Cómo lo sientes? Evidentemente el lado patriota ucraniano lo tengo porque me siento más ucraniana que española, Ajá. pero por haber nacido aquí y estar toda mi vida aquí, evidentemente cuando llegas a Ucrania tienes la sensación esa un poquito de como que no estoy en casa. Y luego llegas a España otra vez y dices, uff, estoy en casa, menos Ajá. mal. Entonces, claro, un poquito de incomodidad, inseguridad, ahí tienes. Claro, entonces ya, vamos, tú te consideras prácticamente de doble nacionalidad, ¿no? Sí. De un lugar, de otro. Sí. Como que el amor a mi país es Ucrania, o sea, supuesto. cubre todo, pero más segura me siento aquí. Y de aquí de Madrid, ¿cuáles son tus sitios favoritos? El centro, evidentemente, y algunos parques como el Manzanares. Es un parque súper bonito, súper atmosférico, uno de los favoritos diría yo. ¿Por ahí salís con tus amigos? Sí, intentamos salir a restaurantes por el centro que tengan música en vivo, porque no es lo mismo estar simplemente, yo que sé, hablando a secas que escuchar a músicos de fondo, como que también le da ese toque a la... ¿Cómo lo digo? Ya me he desviado. No te preocupes, tú sigue, que ya te... Es que no me sale la palabra. Porque la atmósfera aquí no pega. Sí, crea una atmósfera más... Porque crea una atmósfera más bonita, por así decirlo. ¿Y conoces a otros ucranianos de tu edad, más o menos, que sean refugiados? Sí, muchísimos. Muchísimos de mi edad, sí. ¿Y sabes si han recibido ayuda de alguna organización? Sí, la mayoría cuando llegaron lo que fue con el boom, al estallar la guerra a gran escala, sí. Luego ya sí que sé que hay gente que ha ido por su propia cuenta, pero también han recibido ayuda. No de alguna organización a lo mejor, pero sí por parte del Estado, del gobierno central. Ajá. Muy bien, ¿y has oído hablar de alguna organización en concreto que esté haciendo bastante trabajo con refugiados? La Fundación Alavina. Evidentemente ha acogido a muchísimas familias nuestras ucranianas de niños con cáncer, les han dado un hogar, les pagan el tratamiento, les ayudan con documentación, etcétera, psicología también, porque es algo bastante necesario en esta situación. Por supuesto. Luego sé que había un centro de refugiados en Pozuelo, que es donde ahora hay muchísimos refugiados porque siguen viviendo ahí al no poder encontrar un hogar. O sea, les alimentan, tienen el hogar, les ayudan con la documentación, les hacen las tarjetas sanitarias, NIES, etc.
Luego de diferentes, sé que hay asociaciones ucranianas, como por ejemplo la nuestra, Svitano también, que formamos parte de una asociación, que estuvimos intentando buscar contactos porque hay gente que llamó diciendo puedo acoger a X personas en mi casa, puedo acoger a X personas en un chalet que tengo fuera de Madrid. Entonces luego ha sido también gente que no forma parte de ninguna organización, pero sí han querido ayudar. Se ponen en contacto. Sí. Qué bien. Bueno, y ahora llega el momento que nos cuentes un poquito qué es lo que haces tú, porque eres artista y eres cantante en concreto, bueno, y más cosas que ahora me contarás. Cuéntame lo que tú quieras. Pues soy la vocalista de un grupo de rock ucraniano. Nos formamos hace 1 año y 8 meses, van a ser ya. Empezamos siendo un dueto con Dmytro Leunchuk, que fue nuestro primer guitarrista, pero él decidió hacer su carrera en solitario y luego ya seguimos formando el grupo con diferentes equipos. Tuvimos un violista, tuvimos también a otro guitarrista y ahora tenemos ya el equipo formado, que es saxofonista y flautista, guitarrista, batería y voz y bajo. Un grupo completo. Sí, bastante completo. Hemos tenido bastantes diferentes conciertos. Cuando estábamos aún con Jima, es verdad que sin ningún permiso, cosa que estaba mal, actuábamos por el centro intentando recaudar algo para Ucrania. Claro. Lo que nos duró hasta que llegó la policía y luego también la gente que estaba alrededor haciendo lo suyo, que si tenían permiso también les chinchaban porque le quitábamos un poco el público, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, lo vuestro era por una buena causa. Entonces la policía ahí reaccionaba bastante bien, solo que nos decía, oye chicos, no podéis más, no es que ¿lo volvíamos a hacer? Sí, pero luego en zonas diferentes. Luego ya sí que empezamos a participar en conciertos bastante más grandes, porque claro, cuando empezó la guerra fue cuando los artistas en general paramos de organizar conciertos, porque nos pusimos todos a intentar ayudar, a hacer ayuda humanitaria y claro, los primeros 6 meses de la guerra a gran escala no podíamos coger ningún permiso, no podíamos juntarnos para ensayar porque psicológicamente todos estábamos mal. Claro, por supuesto. Y luego cuando ya pudimos organizar, etcétera, empezamos a hacer varios conciertos para recaudar donaciones, el Día de la Independencia, que fue un concierto muy grande donde se recaudó muchísimo. Y nada, poco a poco. Claro que sí, seguro que llegaréis muy lejos, estoy convencida. Eso esperamos. De ello. Ya para finalizar, te preguntaré qué consejo le darías tú a chicos ucranianos de tu edad que vengan a España, cómo pueden empezar a moverse por aquí, qué les aconsejarías. Yo creo que lo más importante es no cerrarse, porque hay muchísima gente que viene y dice voy a intentar hacer todo solo, voy a intentar ganármelas todo solo, pero no es así y sobre todo cuando estás en otro país la ayuda de alguien es muy necesaria y quieras empezar con lo que quieras empezar, si lo vas a hacer solo, ya porque quieras llevarte los méritos o porque pienses que nadie te va a ayudar, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Pero es un país bastante seguro, puedes hacer muchísimas cosas dentro y bueno, los contactos llegan poco a poco. Lo importante es no cerrarse, no dejar al estado mental, por así decir, agobiarte y empezar poco a poco conociendo gente y luego ya tirar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias.